Capítulo 21 del libro de Fisiología Médica de Wheaton y Hall, flujo sanguíneo muscular y gasto cardíaco durante el ejercicio, la circulación coronaria y la cardiopatía isquémica. Sean bienvenidos una vez más a ROSMED y vamos a resumir este capítulo. Entonces, la primera parte nos menciona acerca del flujo sanguíneo en el músculo esquelético durante el ejercicio. En el reposo, el flujo sanguíneo al músculo, sobre todo el esquelético, es bajo, por lo menos de 3 a 4 mililitros por minuto por cada 100 gramos de músculo. Y esto es suficiente para poder mantener funciones básicas del músculo sin actividad. Pero, ¿qué pasa durante el ejercicio? El flujo va a aumentar por lo menos 15 a 25 veces y el gasto cardíaco, que es la sangre, la cantidad de sangre que bombea el corazón por minuto, va a aumentar de 6 a 7 veces. ¿Pero por qué? Porque el músculo va a necesitar dos cosas, más oxígeno y más nutrientes como la glucosa. Y también pues tiene que eliminar más metabolitos como el ácido láctico y el CO2. Bien, en el libro también nos mencionan la importancia de las contracciones. Entonces, durante la contracción, el músculo va a comprimir sus vasos, así que el flujo disminuye momentáneamente. Pero entre contracciones, el flujo ya también va a aumentar rápidamente. Ahora también nos mencionan sobre la vasodilatación. Cuando el músculo trabaja, consume más oxígeno y produce desechos. Eso hace que baje el oxígeno en los tejidos, se liberen sustancias vasodilatadoras, es decir, aquellas que van a dilatar el vaso. Y también entre estos principales vasodilatadores van a estar los siguientes iones, también sustancias. La adenosina, los iones de potasio, los iones de hidrógeno, el ácido láctico y el CO2. Bien, a continuación el libro también nos menciona acerca del sistema nervioso simpático y su función aquí. Durante el ejercicio intenso o una emergencia, como por ejemplo el shock, se va a activar el sistema simpático, lo cual puede hacer dos cosas: reducir el flujo al músculo en caso, por ejemplo, de shock para enviar sangre a órganos vitales y liberar adrenalina y noradrenalina. Ahora, existen algunos efectos, en este caso sobre estos receptores, que en este caso hay dos tipos de receptores aquí, los alfa-adrenérgicos, que en este caso pues van a dar lugar a la vasoconstricción, es decir, van a estrechar los vasos, y los beta-adrenérgicos ya también van a hacer lo contrario, van a vasodilatar los vasos y como tal pues van a tener su función aquí. Bien, algo que tenemos que saber es acerca de los cambios cardiovasculares durante el ejercicio. Entonces, en primer lugar, tenemos que hablar acerca de la descarga simpática masiva. ¿Qué pasa aquí? Va a aumentar la frecuencia y la fuerza del corazón y va también a causar vasoconstricción general, pero obviamente no en el músculo, ni el cerebro, ni tampoco en el corazón. Ahora, también va a existir otro cambio que vendría a ser menor estimulación parasimpática, y esto sobre todo ya que va a aumentar la frecuencia cardíaca. Ahora, también va a ocurrir otro cambio, que es la vasodilatación local y los músculos activos. Esto va a hacer que se baje la resistencia al retorno venoso. Y también va a aumentar la presión del llenado sistémico media, por lo cual en este caso va a existir una venoconstricción, ya que las venas se van a contraer y van a empujar la sangre hacia el corazón. También otro de los cambios es que va a haber un mayor retorno venoso y gasto cardíaco, porque va a haber más presión, menos resistencia y va a haber más fuerza en el corazón. Y finalmente también va a existir un aumento de la presión arterial media. Esto gracias pues obviamente a la constricción de las arteriolas y arterias pequeñas, al mayor bombeo cardíaco y también al aumento de la presión de llenado. Pero ¿cuándo aumenta la presión arterial? Entonces, esto va a depender obviamente del tipo de ejercicio que uno esté haciendo. Por ejemplo, si hablamos en el aspecto isométrico, que por ejemplo son las planchas o pesas estáticas, esto va a hacer que haya un aumento mayor de la presión. Por otra parte, el tipo de ejercicio isotónico, como correr, nadar, va a hacer que haya un aumento, pero en menor medida. Ahora, obviamente debemos hacernos la pregunta de por qué es importante que suba la presión arterial, y quizás ya lo sabemos, pero tenemos que reconsiderar que empujar la sangre por todo el sistema circulatorio es uno de los factores principales para que haya una buena circulación. Dilatar arteriolas, reducir la resistencia periférica total también. Hacer que obviamente más sangre llegue al músculo y también vuelva al corazón también. Entonces, por ende, la presión arterial va a ayudar a estas tres cosas: empujar la sangre por todo el sistema circulatorio, dilatar arteriolas y hacer que más sangre llegue al músculo y también vuelva al corazón. Y por esto vamos a hablar acerca de la circulación coronaria. Bueno, primero vamos a mencionar el flujo coronario en reposo y luego en ejercicio.
En reposo, por lo menos se menciona que son 225 mililitros por minuto. Esto puede aumentar 3 a 4 veces durante el ejercicio. Y para esto vamos a hablar específicamente de la arteria coronaria izquierda y también de la derecha. Con respecto a la arteria coronaria izquierda, va a irrigar la mayor parte del ventrículo izquierdo. La arteria coronaria derecha va a irrigar el ventrículo derecho y parte posterior del izquierdo. Durante la sístole, el flujo va a disminuir especialmente en estos vasos subendocárdicos, ¿no? Un dato muy importante aquí es que si por ejemplo encuentras una pregunta en el examen donde te mencione qué parte o cuál de las arterias coronarias izquierda o derecha va a irrigar el ápex, o en este caso la punta del corazón, pues vendría a ser la arteria coronaria izquierda. Bien, también tenemos que hablar acerca de la regulación del flujo coronario. Obviamente eso va a ser gracias a un metabolismo local, ¿no? Más que el sistema nervioso. Entonces, para esto existen vasodilatadores liberados por, en este caso, baja oxigenación. Entonces vamos a tener, de hecho hace unos minutos mencionamos, ¿no?, la adenosina, que es la más importante, pero también vamos a tener fosfatos de adenosina, el potasio, hidrógeno, CO2, bradicinina, prostaglandinas y también el efecto simpático, ya que el efecto va a ser leve, pero va a ayudar a la vasoconstricción en vasos epicárdicos, por ejemplo en los receptores alfa, y va ya también a hacer lo contrario, es decir, vasodilatación en los subendocárdicos por los receptores beta. Bien, el metabolismo del corazón es de la siguiente manera. Usa por lo menos el 70% de su energía de la oxidación de los ácidos grasos, y en situaciones de isquemia moderada va a recurrir a la glicólisis anaerobia. Bien, ahora sí vamos a mencionar acerca de la cardiopatía isquémica. Esta va a ser la causa del 35%, esto según la epidemiología de Estados Unidos. La principal causa obviamente va a ser la aterosclerosis, y para esto se nos menciona en el libro de las etapas de la aterosclerosis. En primer lugar, el depósito de colesterol subendotelial. En segundo lugar, la invasión del tejido fibroso. En tercer lugar, la necrosis. Luego ocurre la calcificación. Luego la formación de estas placas ateroscleróticas, que en este caso pues va a dar lugar o tiene un riesgo de trombos. Y esos trombos pueden ocluir ya sean arterias o también pueden desprenderse y esto ocasionar una embolia, ¿no? Ahora, el resultado es que puede existir un infarto de miocardio, esto por la necrosis del tejido cardíaco. Si la oclusión es lenta, se van a desarrollar vasos colaterales, pero también puede haber espasmos coronarios incluso en los vasos sin placas. Ahora, las consecuencias del infarto de miocardio, pues obviamente vamos a tener causas que son de muerte, pero posinfarto, y para esto, por ejemplo, se menciona la disminución del gasto cardíaco. La disminución del gasto cardíaco nos va a ocasionar shock cardiogénico. También existe lo que es el edema pulmonar. El edema pulmonar nos va a causar congestión por fallo del corazón izquierdo. Y lo más importante, fibrilación ventricular, ya que va a haber un exceso o va a subir el potasio extracelular, es decir, va a haber necrosis. Luego de esto, pues también pueden existir corrientes de lesión, reflejos simpáticos, circuitos de reentrada, que en este caso son estas vías de conducción más largas por dilatación. Y finalmente la rotura del corazón, ¿no?, que en este caso hablaríamos de una hemorragia pericárdica y finalmente un taponamiento cardíaco. Esto vendrían a ser las causas de muerte posinfarto, pero existen recuperaciones posinfarto. En el caso de que exista una recuperación posinfarto, si el paciente sobrevive al periodo agudo, puede recuperar parcialmente su función cardíaca. Por ejemplo, el tejido muerto puede ser sustituido por fibrosis. La zona marginal del infarto con flujo mínimo va a ser, obviamente va a llegar a ser susceptible al síndrome de robo coronario. Y por eso el reposo y el oxígeno van a ser muy importantes para la recuperación inicial de nuestro paciente. Ahora, con el tiempo puede haber hipertrofia compensadora del tejido sano, pero esto puede ser tratado, ¿no? Ahora, existen limitaciones después de un infarto, obviamente. La reserva cardíaca va a disminuir por lo menos de un 300% normal a menos, lo cual es demasiado. Además, también la capacidad de esfuerzo físico, pues obviamente se va a ver muy reducida. Ahora, hablemos un poquito de la angina de pecho ya para terminar. La angina de pecho es el dolor por isquemia cardíaca sin infarto. Aparece cuando la demanda supera el flujo coronario. Se siente en el pecho, eso vendría a ser de manera retroesternal y puede irradiarse ya sea al brazo izquierdo, al hombro izquierdo, al cuello, a la cara y en algunos casos también al lado derecho. Bien, entonces en este capítulo hemos hablado acerca de estos temas. Este capítulo ha sido muy corto. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Y nos vemos en el siguiente capítulo donde vamos a hablar de insuficiencia cardíaca.